Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Bendito Padre Celestial, estamos en tu presencia, buscándote, alabándote, escuchando de tu mensaje. Te ruego pues seas tú ahora con nosotros y nos ayudes a tomar más entendimiento del propósito que tienes con cada uno de nosotros, con el propósito que tienes con cada uno de estos jóvenes aquí presentes. Bendícelo, Señor. Bendice esta reunión, este estudio. Gracias te damos, en el nombre sea del Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, mis amados. Bien, amados, vamos a hacer una visualización. Vamos a agarrar un poquito el tema aquí parado, porque quiero pedirles, quiero invitarles a hacer una visualización. Ustedes hoy se están preparando espiritualmente y también se estarán preparando académicamente, estarán estudiando ya alguna carrera algunos, otros están todavía en la prepa, pero ya tienen una visión de qué va a ser usted en su vida. Puede ser, llamado joven, hermanita, que usted se visualice ya en una profesión, se visualice quizá como pastor, no sé, usted tiene su propia visión, pero creo que la visión que tenemos está, diríamos, un poquito limitada, ¿verdad? Porque tendríamos que usar la imaginación. Yo le voy a invitar a que hoy hagamos una visión, una visualización de cómo se va a ver cada uno de ustedes en lo personal, mi hermanito. ¿Cómo te vas a ver dentro de unos años? Ahorita te estás preparando, ¿de acuerdo? Pero te has puesto a pensar, ¿cómo te vas a ver dentro de 5 años, dentro de 10? Y si Cristo no viene antes, dentro de 15, ¿te has visualizado? Difícil visualizarse. Yo quiero invitarte a que hoy nos visualicemos. No puedo irme muy lejos porque yo estoy con la firme creencia de que Cristo viene pronto. ¿Qué tan pronto? No lo sabemos. Obviamente nadie lo sabe y aquel que lo diga muy probablemente se va a equivocar. Pero para este ejercicio vamos a pensar que tenemos todavía un tiempo, hay un tiempo. Las señales que se nos están dando alrededor del mundo nos dicen que ya viene, pero todavía falta un poco, ¿sí? Que tampoco, nadie lo sabe. Puede ser 1 año, puede ser 5 años, pueden ser 12 años, pueden ser, no sé, nadie lo sabe, falta algo. Pero piensen un poco, ¿cómo estará el mundo en 12 años? Vamos a ver ese contexto. 12 años. 12 años es el 2030. El 2030 es un año que se esperan muchas cosas, no nada más en el mundo, también en la iglesia. La iglesia, por ejemplo, dice la organización Billy Graham, que el mundo no está evangelizado todavía cabalmente, pero que para el 2030 su organización, una organización de prestigio, calculan que para el 2030 el mundo será completamente evangelizado. Otro ministerio de misiones mundiales saca un recuento y ve que hoy en la actualidad hay más de 4.300 y tantas etnias en el mundo no alcanzadas todavía. Por lo tanto, si nos apegamos a la palabra de que el evangelio del reino ha de ser predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin, vemos que hay partes del mundo que aún no han sido alcanzados. Pero según estos ministerios, calculan que para el 2030 ya han sido alcanzados. Y otros organismos como las mismas Naciones Unidas dicen
calculan que para el 2030 se acabó el hambre. ¿Sí? Ya van a poder controlar el hambre que hay hoy en el mundo, que es bastante alta, que para entonces va a ser alcanzado todo el mundo en ese aspecto. Y así puedo seguir citando varios ejemplos que nos da la iglesia, que nos da el mundo acerca del año 2030. No vamos a hablar más del 2030, solamente quiero pedirles que visualicen ustedes, jovencitas, jóvenes, ¿qué van a estar haciendo en el 2030? O sea, 12 años más. Hoy son jóvenes dependientes de papá, de mamá, bajo la autoridad del pastor. Todos estamos bajo autoridad, particularmente ustedes, ¿verdad? Si acaso tienen autoridad, pues será sobre sus hermanos más pequeños. Pero estamos bajo autoridad y seguiremos estando bajo autoridad, pero de aquí a 12 años, ustedes van a estar en autoridad. Van a estar quizá ya casados, con 2, 3 hijos, no sé, ¿verdad? Y van a estar en autoridad, en responsabilidad de un liderazgo. Dentro de la iglesia quizá algunos ya sean pastores, ya van a tener autoridad. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que en 12 años las cosas van a cambiar para ustedes. De estar como jóvenes, no sé, 17, 20, 22 años, van a estar de más de 30 años, ¿sí? Ya con responsabilidad. Piensen en eso. Ahora, piensen cómo va a estar el mundo en ese momento. Hoy hemos visto, mire, perdón que les muestre con la mano, pero en el pasado la ciencia, la tecnología, la maldad, la apostasía estaba estática en cierto modo y poco a poco ha venido levantándose. Posteriormente a la era industrial, a la época industrial, 1600, 1800, 1800 en adelante, la tendencia empieza a subir, la ciencia y la tecnología empieza a subir. 1970 ya vemos esa inclinación más vertical, se va haciendo más hacia arriba. Hoy sabemos cómo es la ciencia y la tecnología, ¿verdad? Hace 2, 3 años era una novedad, cierto teléfono, hoy es anticuado. En 2, 3 años las cosas en la tecnología ya son anticuadas. Bueno, pero usted observe esto, poco a poco esta situación va levantándose más vertical, más vertical. Quiere decir que si hoy queremos ver qué viene en 10 años, bastaría por ver cómo estaba el mundo hace 10 años. Pero no basta. ¿Por qué? Porque ahora el crecimiento es mucho más ascendente. Es decir, que lo que pasó, lo voy a figurar, lo que pasó en los últimos 10 años, ese índice de crecimiento ahora lo vamos a tener en 3 años. No se va a duplicar en 10, se va a duplicar en 2, 3 años, 4 años se va a duplicar. Quiere decir que, por ejemplo, la apostasía que hemos estado viendo, que en muchas iglesias del mundo, aún de nuestro país, ha estado avanzando de una manera terrorífica, de una manera que asusta, que vemos en la televisión o en las noticias, grupos de alguna iglesia que se dice iglesia, donde se revuelcan o que dan la patada santa, o sea, tantas cosas novedosas que saca cierto sector de la iglesia, que vemos la apostasía que ya asusta hoy. Bueno, pues esa apostasía en el futuro va a ser aún más terrible. Cosas terribles vamos a ver dentro de las que se dicen ser iglesia, hablando de apostasía. Pero hablando de ciencia, igual vamos a ver cosas novedosas que ahorita ni nos imaginamos. En cuestión de la maldad, vemos la maldad tan terrible que hay entre los grupos narcotraficantes, entre los islámicos que cortan cabezas, despedazan los cuerpos aún con vida, etcétera. O sea, una maldad que no ha visto el mundo hasta hoy, no lo había visto, pero quiero decirle que lo que viene en los próximos años aún será peor, terrible. Bien, no sé si alcanzaron a visualizarse algo ustedes en medio de ese mundo, que no somos del mundo, ¿verdad? Pero vivimos en el mundo, ¿sí? ¿Recuerda usted la iglesia de apostasía? Usted no
no vive al estilo de la iglesia de apostasía de la última, que es la Odisea, ¿sí? No vive a ese estilo, pero vivimos en el tiempo de la Odisea. Entonces aquí hay un punto en el que tenemos que tener muy claro que tenemos que estar separados de todo esto que viene. Pero separados no quiere decir ir y meternos en una bola en una burbuja aquí en la iglesia, en nuestro hogar, apartados de todo ello. No. Vivimos en el mundo, estamos en el mundo, vivimos en el tiempo de la Odisea. No tenemos que ser estilo la Odisea, pero sí tenemos que levantar nuestra guardia, fortalecernos. Mire, se me pidió, vamos a avanzar con las diapositivas, se me pidió que les compartiera este tema para tomar un poquito más de la conciencia que usted ya tiene acerca de lo que es ser iglesia. Y nos vamos a ir con las diapositivas rapidito. Perdón que no les voy a explicar muy en detalle cada diapositiva, pero solamente quiero traer a su mente la imagen de lo que ha sido la iglesia. Mire, vamos otra vez a la cruz, por favor, tantito nada más, a la anterior, ahí. La iglesia nace el día de Pentecostés, año 33, ese es correcto. Sin embargo, fue engendrada en la cruz 50 días antes de que naciera el día de Pentecostés. Fue engendrada en la cruz. Y ya vimos el pasaje bíblico que nos habla de dónde salió Eva, la esposa del primer Adán. Y en el siguiente texto vemos de dónde salió la iglesia, la esposa del segundo Adán. Háblenme, ¿de dónde salió? De la costilla, del costado. Simbólicamente, pero dice el texto, pero un soldado, a saber por qué, o sea, naturalmente no lo podríamos determinar, hay versiones diferentes. ¿Por qué un soldado, si ya está muerto, va y le clava una lanza? Podemos dar razones diferentes, pero para nosotros el significado es que esa lanza le abre en el costado y sale de ahí sangre y agua. Y ese es símbolo de la iglesia. Ahí está representando el nacimiento o la llegada de la iglesia en forma de sangre y agua. Entendemos por sangre la sangre de Cristo comprada, con lo que compró a la humanidad entera, nosotros, sí. Es lo que entendemos de la sangre. Lo que entendemos de la palabra, ahora sí, hermanos, si quiere avanzarle a la siguiente. Lo que entendemos de la palabra del agua es que el agua significa la palabra de Dios. Ahí podemos simbolizar al agua. Es decir, la iglesia, su esencia está en la palabra. Si una iglesia no observa, no cuida, no sigue, no obedece, no vive la palabra, no vive el evangelio, con el debido respeto, no es iglesia, ¿sí? Aunque se diga iglesia. Pero la sangre, pasemos a la siguiente. La sangre, ¿qué significa? Entendemos pues en parte lo que significa en Jesucristo, ¿verdad? La sangre de Cristo tiene poder. Pero déjeme decirle que usted, y lo voy a hacer también figuradamente, que ustedes, mis hermanos, cuando recibieron a Jesucristo como su Señor y Salvador, como nuestro Señor y Salvador, en ese momento, hágate cuenta que viene una transfusión de sangre y ahora tenemos sangre de Cristo en nosotros. No en esa misma naturaleza, pero sí, históricamente, está comprobado que cuando se riega la sangre de los cristianos, algo pasa en ese lugar y el evangelio es multiplicado. En lugar de asustar, en lugar de parar a la gente que está siendo martirizada, sacrificada, viene un poder sobrenatural y el evangelio crece más y más conforme más sangre se derrama. Bien, entonces vamos a ver este resumen. La sangre equivale al sacrificio, al derramamiento, al martirio, ¿sí? Pero también por sacrificio podemos entender cualquier cosa que a ustedes les cuesta trabajo vencer. Al joven se le habla mucho acerca
de vencer las tentaciones. Bien, vencer una tentación es un esfuerzo, es un sacrificio. Entonces, estar en el Evangelio de Cristo, estar en la iglesia de Cristo, no es nada más a recibir el Evangelio, es también la otra parte, sacrificio, hasta el extremo de llegar a dar la vida. Y es como lo vamos a plantear. Ahora sí, nos vamos con estas gráficas rapidito. Vamos a ver algunos ejemplos de mártires que han dado su sangre, han dado su vida, ha sido derramada la sangre. Pasamos a la siguiente, hermano. De los primeros ejemplos que tenemos está Esteban. Conocemos a Esteban porque fue ¿qué? Martirizado. Si no hubiera sido martirizado, no lo recordaríamos, ¿sí? Todos los personajes, los héroes de Cristo que están en la historia, es porque dieron su vida, porque dieron sacrificio. Esteban es el primero. Y así podemos ver, todos los apóstoles padecieron martirio, y todos los discípulos de los discípulos padecieron martirio. Ahí tenemos el famoso circo romano o coliseo romano, donde vemos que hubo miles de cristianos que dieron su vida con gozo, cantando al tiempo que entraban a ser martirizados. Esa es la iglesia primitiva, esa es la esencia de la iglesia del principio. Y ahí está esta gráfica muy ilustrativa, el imperio romano parado sobre un río de sangre, la sangre de los mártires. Esa es la sangre que ha propiciado, si la palabra ha llevado el evangelio hasta el último rincón de la tierra, es cierto, pero sobre ríos de sangre. ¿De quién? De los cristianos, de los mártires. Seguimos. Este es ya, ¿quién es ese señor? Es el emperador Constantino, donde trae la paz a la iglesia, ¿verdad? Pero aparentemente, porque la iglesia, fíjese que aquí empieza a pasar una cosa, la iglesia tiene ahí un cambio, se acomoda al imperio, deja de haber persecuciones, pero los que no están de acuerdo con esa iglesia imperial se salen, se apartan, ¿y qué les pasa? Siguiente imagen, son perseguidos. Todo aquel que está en favor de Cristo y en contra del mundo viene a sufrir persecución. Tenemos mucha gente torturada, asesinada, solo por ser cristiano, sin ningún delito. Puede haber gente delincuente con delitos que perseguir y viven libres. En cambio, cristianos tuvieron que dar su vida solo por la fe en Jesucristo. Ese es el camino, sí, del evangelio, pero el camino del evangelio está, diríamoslo así, tapizado, marcado por un camino de sangre. Veamos la siguiente. Va pasando el tiempo, llega la Edad Media, vienen las persecuciones contra los herejes, le llaman ellos, ¿verdad? Los romanos le llaman herejes a todo aquel que no quiere doblegarse y pensar o hacer como le dice el papado, como le dicen las autoridades romanas que hay que hacer. Entonces vienen consecuencias para todo aquel que se opone y que quiere predicar, que quiere vivir el evangelio tal como nos fue enseñado. Y podemos seguir. Esto es el tiempo del oscurantismo. Dele otro, hermano, por favor. Vamos a prisita para hacer esto breve. Ya previo a la reforma, vemos varios personajes que fueron llevados a la hoguera por predicar el evangelio, tal cual. Vemos más adelante, vamos a ver, creo que hay otra, está Juan Hus, lo que llaman uno de los precursores de la reforma, ¿sí? Más adelante ya Martín Lutero iniciando la reforma. Todo esto ahí podemos ver un plan de Dios en restaurar a la iglesia. No solo fue Martín Lutero, fueron 7 elementos los que se tuvieron que dar, que no los planificó ni Lutero ni ningún ser humano, fue un plan de Dios. Otro día podemos hablar de ello. Las consecuencias ya en la contrarreforma, no pudieron parar la reforma, entonces asesinan. Ahí ese es un cuadro, por ejemplo, de donde una traición de un acuerdo católico con los protestantismos
porque ahí se levantan en armas, inclusive los protestantes toman las armas para defender sus vidas, porque hasta este punto los cristianos antes de la Reforma que habían sido martirizados se dejaban matar, no tomaban armas para defenderse. Si los capturaban y había que matarlos, no se defendían, se dejaban morir. Y así empezó la Reforma. Mas sin embargo, llegó a ser tanta la matanza, tanta la agresión de los reinos católicos, que finalmente se armaron ejércitos, hicieron guerra. Son las guerras de religión que están en la historia. Ahí, justo en ese momento, llega una paz. No había ganador. Los católicos no podían ganar. Los protestantes eran menos y se estaban manteniendo, hasta que entonces viene un acuerdo, viene la paz, se firma la paz, pero es una paz de traición, porque al poco tiempo esa paz solamente fue para detener la guerra, para ubicar a los protestantes donde vivían. Este es un caso de París. En toda Francia se dio lo mismo. Había la instrucción de que los católicos identificaran los hogares protestantes. Llegada la fecha, en este caso el día de San Bartolomé, la noche de San Bartolomé era la clave, y ese día salen los curas, salen los católicos más fanáticos a sacar a las personas protestantes de sus casas y para ser asesinados a palos, a cuchilladas, como fuera. Ahí alcanzamos a ver en el centro de la ventana al mariscal Coligny siendo aventado. Ese mariscal era el líder de los protestantes, siendo aventado por una ventana. En fin, fue una cosa atroz. Sacaron a las embarazadas, les sacaban el bebé, a los niños pequeños los estrellaban contra las paredes. O sea, un fanatismo satánico, podríamos decir, porque ¿quién en su sano juicio va a hacer esas maldades? En fin, pero es un ejemplo de lo que vino posterior a la Reforma, y así podemos seguir hablando de mártires y mártires y mártires. Ahí hay más mártires. Denle otro poquito, vamos a terminar con ello. Bueno, esto ya es época contemporánea, sigue habiendo mártires, usted lo ve en las noticias. Aquí en México inclusive, no hace mucho, en el área de Acapulco, crucificaron a un joven, literal, clavado en la cruz, a un joven. Gracias a Dios no murió. Avisaron al pastor, vino el pastor, lo bajaron, lo llevaron al hospital y sobrevivió. Pero actos como eso en nuestro país hay muchos. ¿Por qué? Por defender su fe, ¿sí? Chiapas, usted lo sabe, el estado con mayor número de cristianos en todo el país, pagó su precio en sangre. Bien, una reflexión breve ahí. ¿Qué pasa cuando la iglesia o el cristiano deja de molestar al mundo? ¿Sí? Es decir, las persecuciones se dan cuando el cristiano, cuando la iglesia molesta a los del mundo. Ese joven, por ejemplo, su testimonio molestó a gente fanática, ¿sí? Y se lo llevaron y lo clavaron en una cruz. Es un caso extremo, diríamos, pero todos los días puede pasar eso. Un cristiano que se convierte y da fiel testimonio de su conversión va a molestar a muchos y va a recibir persecución, aún en su casa. ¿Cuántos hemos visto que han sido, diríamos, hasta desheredados, ¿sí?, por el hecho de que se convierten a Cristo y dejan el catolicismo, por ejemplo? En la escuela, el bullying, lo molesto que son los jóvenes del mundo cuando un joven se convierte a Cristo. Ay, tú eres un aleluya, es un fanático, sí, tú te crees muy santo, y eso les molesta. El testimonio real de un joven cristiano, de una señorita que respeta la palabra y la vive, molesta a los demás, y viene la persecución. Viene tal vez no al grado de asesinarle, pero sí al grado de molestarle. Ahora, por el otro lado, cuando vemos que la iglesia está en paz, que los cristianos están en paz, ¿por qué es eso? Porque esa iglesia, porque ese cristiano ha condescendido con el mundo.
se ha hecho al mundo, acepta las cosas del mundo y convive con ellas. No te hagáis partícipe de las obras de las tinieblas, sino que repréndelas. Pero cuando nos quedamos callados, no, es que si le digo se va a molestar. Yo mismo caí en esa trampa. Y no hablamos por no molestar. Entonces vamos condescendiendo con el mundo. Y ahí es donde empieza el problema. O empezó ya. Porque es cuando hemos visto que entonces viene la doctrina ligera. Mire, el Señor Jesucristo es un ejemplo para todo. ¿No acaso Él entraba también a la casa de los pecadores? O sea, llegó a bajarse, por decirlo de ese modo, a bajarse al nivel del pecador. Pero la gran diferencia es que Él no se contaminó, no condescendió con ellos, con el pecado, con su forma de ser, ¿sí? Al punto de que aquellos lo llevaron a la cruz. O sea, es el ejemplo, ¿verdad? De cómo Él sí condesciende con los del mundo para hablarles del Evangelio. Pero aquellos que oyen, gloria a Dios. Pero aquellos que no oyen van a acabar llevándolo a la cruz. Y eso es lo que puede pasar con cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, ese es el punto, mis amados, en que hemos de tener estas prioridades. Mire, el texto, en resumen: intolerancia se da por el egoísmo, poder, vergüenza, envidia, odio. La persecución se da cuando el cristiano molesta a los del mundo. La respuesta del cristiano es tolerancia, amor, perdón, respetos, ¿sí? La intolerancia religiosa es por creencias diferentes, por otra clase de ideología, en fin. Mis amaditos hermanos queridos, ustedes entienden esto, ¿sí? Y seguramente lo han vivido. Pero aquí el punto es que hemos de seguir fortaleciéndonos, gloria a Dios, porque usted está en una iglesia de sana doctrina, bien filtrada, bien cubierta, diferentes niveles de cobertura tiene cada uno de ustedes, empezando por su pastor, sus padres, y ellos a su vez están bajo cobertura, y así nos podemos ir hasta la cobertura mayor. Es decir, hay cobertura, hay filtros, pero no todas las iglesias tienen esto que ustedes, mis amados, tienen, ¿sí? Hay muchas iglesias que no tienen una buena cobertura, una buena doctrina, y pasa esto: empiezan a condescender con el mundo, y esas doctrinas de error, de tibieza, ¿sí?, van bajando el nivel. Es una apostasía paulatina hasta llegar a donde ya no les importa Dios. Ahora, mi amado, vuelvo al punto original. Ustedes hoy están en una posición en que todavía están bajo la tutela familiar, pero que va a llegar el momento en que ustedes van a estar en autoridad, y es donde viene la responsabilidad. Entonces yo pregunto: ¿estás preparado para ser una persona responsable de la iglesia? Ahorita están sentados recibiendo palabras, recibiendo instrucción, recibiendo entrenamiento, pero va a llegar el momento en que ustedes tienen que dar ese entrenamiento, en que ustedes tienen que dar esa cobertura, en que ustedes van a tomar el liderazgo de la iglesia en tiempos más difíciles que los de ahora. ¿A qué voy? Voy al punto de que, mi amado, no solamente es que se mantenga como un cristiano fiel y firme, sino que tenemos que pasar, mujercitas, entiéndanlo, varones, entiéndanlo, tienen que pasar al punto de ser ustedes un remanente de Cristo. Tomen ese reto. No lo divulguen, no lo comenten, solamente es entre tú y Cristo. Yo quiero ser un remanente, y quiero ser un baluarte en esta iglesia, en mi hogar, y quiero ser un atalaya, un vigía que está viendo venir el peligro, y estoy advirtiendo a mis hermanos consiervos, estoy advirtiendo a mi familia, estoy advirtiendo
a quien el Señor me ponga a advertir. Usted tiene la responsabilidad